Comenzamos entonces a analizar en esta hora cuáles son aquellos obstáculos que nos impiden hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos obstáculos que ustedes ahí en sus mesas tienen estas dos preguntas? ¿Sí? Que hablaba acerca, ¿cuáles son los obstáculos? Primero, para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y una vez que descubrimos cuál es la voluntad de Dios, la pregunta es, ¿qué interrumpe o cuáles son los obstáculos que no nos permiten vivir en la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas? Vamos a ver hoy cinco obstáculos que tenemos para ver en cuanto a lo que es la voluntad de Dios o aquellas cosas que impiden la voluntad de Dios en nuestras vidas. Salmo 32:8, ¿cómo empieza? Y dice la palabra de Dios así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Definitivamente hemos visto que Dios tiene una voluntad buena y perfecta para nosotros. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí todos? Así dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, buena y perfecta. Pero ahora tenemos un plus en cuanto a Dios y su voluntad. Y en el Salmo 32 vemos que Dios, ante esa voluntad buena y perfecta para nosotros, Él está comprometido. Y completamos en nuestras hojas, Él está comprometido a indicarnos cuál es esa voluntad buena y perfecta. Completen ahí, Él está comprometido, es decir, Dios está en esto, Dios está comprometido y Él quiere estar definitivamente apoyándonos al revelarnos cuál es su voluntad buena y perfecta. Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Y hemos descubierto que la voluntad de Dios está ahí revelada para nosotros en su palabra, que la voluntad de Dios viene de un Dios que es soberano, que está por encima de todas las cosas, pero también nos hemos dado cuenta que a veces, por no decir casi siempre, se nos complica. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas, nosotros humanos limitados, ¿sí? Se nos hace difícil obedecerla. Yo cuando les preguntaba anteriormente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, todos responden acertadamente que Dios espera que nosotros la obedezcamos a la voluntad, que su voluntad para nosotros es nuestra santificación. Pero para empezar ese proceso en nuestra vida tenemos que empezar a obedecer. Pero nadie dijo que era fácil obedecer, porque hay que hacer cambios significativos en nuestras vidas para realmente alinearlo a la voluntad de Dios, la cual no solamente no es fácil obedecerla, pero tenemos que hacerla y también es difícil seguirla. Por eso vamos a descubrir estos obstáculos. Y el primer obstáculo tiene que ver con algo que hablábamos la semana pasada. Espero que tengan sus apuntes de la semana pasada. El primer obstáculo que aparece en nuestras vidas, que nos impide hacer la voluntad de Dios, hombres, es nuestra falta de oración. Pero definitivamente si algo nos falta para entender y para vivir la voluntad de Dios en nuestra vida y se transforma en un obstáculo, es la falta de oración. Puedes imaginarte en tu vida cotidiana decir que tienes un mejor amigo, pero que si yo te llego a preguntar de tu mejor amigo, tú no lo conoces, pero dices que es tu mejor amigo, porque dices que ahí estás y que estás siempre para contigo, pero de repente yo te quiero pedir cualidades de tu mejor amigo y tú me dices que no paso tiempo con él, pero es mi mejor amigo. Es una incongruencia, ¿no? Bueno, muchas personas piensan o pensamos muchas veces de esa manera. Dios está conmigo, Dios es fiel, es justo, es bondadoso conmigo, pero cuéntame de Dios. Uy, ¿qué te puedo decir de Dios? Y empezamos a buscar en nuestra mente, en nuestro corazón, quién es Dios, pero no lo conocemos porque no dedicamos y no pasamos el tiempo necesario con Él. Pero Dios siempre es un Dios de oportunidades, porque la oración, varones, la oración debemos entender que es el alma del caminar con Dios. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios, tú no puedes decir que tienes una relación con Dios si no pasas tiempo en oración, si no pasas tiempo en la intimidad con Dios. La oración es esa que nos conecta con Dios y lo hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Es aquello que nos conecta con Dios. La oración es una forma eficaz, no solamente para amar a Dios y conectarse con Dios, sino que al estar conectados con Dios podemos conectarnos con las demás personas. ¿Está en el pensamiento de Dios que nosotros oremos? Sí, el hecho de que Dios dice que nosotros debemos orar ¿de qué manera? ¿Orar sin qué?
sin cesar, sin detenernos en todo tiempo. Y no es una oración simple como tú me puedes decir, es que sí, yo oro 3 veces al día, fíjate. Oro para el desayuno, para la comida y para la cena. Pero eso no es suficiente para decir que tengo una comunión con Dios, porque esa es su forma de agradecer por todo lo que Dios nos hace. Si me dices que yo voy orando en el auto, eso no es algo que realmente Dios merezca que tú ores en el auto. No quiero decir que no ores cuando vayas en el auto, pero si realmente Dios necesita una intimidad contigo y que tú le entregues tu total atención, mientras vas en el auto no vas orando con todos los sentidos puestos en lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque estás viendo que la luz, que el que va al lado, el que va atrás, el que va adelante, bueno, adelante y atrás, ¿no es cierto? Sino que habla de que mi tiempo de oración tiene que ser un tiempo de calidad, apartar un tiempo en mi día, donde yo pueda estar a solas con Dios, para poder hablar con Dios, conectar con Dios. Amados, cualquier otra forma diferente a una actitud permanente de oración, si vamos a lo que dice la Biblia, es pecado. Si yo no oro, si yo no dedico tiempo a oración en mi vida, en mi día, estoy faltando a lo que Dios me pide. Porque si Dios me dice que debo orar sin cesar y desobedezco, ¿la desobediencia qué es? Pecado. Es simple, dice la palabra de Dios en Mateo 6, versículo 41. ¿Quién me lo lee, por favor? Mateo 26, 41, perdón. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu es la verdad, está dispuesto. El espíritu a la verdad. El espíritu, perdón, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, no descubrimos nada. Quizás espiritualmente tú estás listo para orar, pero son todos los distractores a nuestro alrededor que pasan que cuando yo quiero dedicar un tiempo a Dios, a solas, siempre va a ocurrir algo, ¿no? Por lo tanto, debemos entender que la oración es tan importante que nos acerca a Dios. Tanto es así que el Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y podríamos decir, bueno, pues sí, es una constante, Dios está cerca a los que invocan. Pero, fíjate lo que dicen, a todos los que le invocan, ¿de qué? De veras. O sea que tú buscas a Dios y no es que vengo Dios y te descargo todo lo que tengo en mi corazón y ahora me voy a ver cómo le haces. No, sino que es una comunicación donde hay un emisor, donde hay un mensaje y hay un receptor y esperamos de Dios la respuesta. ¿Por qué solamente cuando estamos mal somos capaces de estar en la presencia de Dios para que Dios nos saque del hoyo? Pero cuando estamos bien, ¿no? ¿No merece Dios eso de nosotros? Y no te estoy hablando de que pasemos una vida de enclaustro, 24 horas en la presencia de Dios orando. Pero sí comenzar el hábito de 15 minutos al día, hasta llegar y entregarle a Dios parte importante de tu día en oración y en comunión. Las matemáticas de Dios funcionan a la perfección, porque cuando oramos pocos, hombres, nos sentimos débiles. Cuando oramos poco, comenzamos a experimentar que nos faltan las fuerzas para movernos en dirección a lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros. Cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones que nos alejan de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Como ejemplo de nuestras vidas de oración tenemos a Jesús, ¿no? Jesús cada vez que hacía algo, dice la palabra de Dios que Él comenzaba su día orando. Él era el Hijo de Dios, Él era Dios encarnado. Y Él tenía la necesidad de orar. Cuanto más nosotros limitados no vamos a orar. Así que no te olvides, porque es a través de la oración como nosotros podemos agradar a Dios. Y también a través de la oración es donde nosotros podemos preguntarle a Dios, ahora sí, sobre aquellos asuntos de la voluntad de Dios que tiene que ver con nuestras dudas inmediatas. ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer con mi relación? ¿Cambio no en la casa? ¿Cambio no en el auto? Todos aquellos detalles que a veces decimos, bueno, es que Dios va a tener tiempo o no para decirme estas cosas. Si yo tengo el tiempo para hacer lo que Él me pide, Él se va a tomar el tiempo para atender mis necesidades, aunque mínimas parezcan o ridículas parezcan, si lo queremos ver desde ese punto de vista humano, para contestarlo y traer paz a nuestro corazón. Porque es allí, completamos hombres, a nuestras hojas, es en medio de la oración donde serás fortalecido para seguir en pos de la perfecta voluntad de Dios. El segundo obstáculo que encontramos
tiene que ver con nosotros también. Y es nuestra terquedad. ¿Sí? Levante la mano de los que están aquí. ¿Quién es? No, lo voy a hacer más fácil, para no levantar tantas manos. ¿Quién no es terco? Despacio, despacio. ¿Quién no es terco? Suena duro esta palabra, ¿verdad? Suena duro, como que no nos gusta tampoco que nos digan. Pero esta palabra aparece en la Biblia y tenemos que poner especial atención. Terco significa alguien que da la espalda, alguien que moralmente es obstinado, alguien que es rebelde. Eso significa ser terco. En algunas culturas, sobre todo aquí en México, usamos la terminología o la frase terco como mula. ¿Sí la escucharon? ¿Para cuándo lo usamos? ¿Qué queremos decir cuando alguien es terco como mula? ¿Alguien que no entiende? ¿Alguien que no entiende? ¿Alguien que es necio? ¿No es así? La palabra de Dios nos dice o nos da a entender este chiste o este tipo de frase que tenemos en el Salmo 32, versículos 8 y 9. ¿Cómo Dios pone solución o cuál es la solución a nuestra terquedad? Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Has ido alguna vez a una doma? ¿O has visto alguna vez una doma donde aquel caballo salvaje se monta el jinete sobre su lomo para amansarlo, para sacarlo aquello de salvaje que tiene, aquello de terco que tiene el caballo porque no se deja montar? Y el jinete va a estar una y otra vez, algunos ¿cómo se dice? Los doman a crina limpia, ¿no es cierto? Agarrándole simplemente de la cabellera hasta que el caballo se da cuenta de que el que está arriba no se va a bajar. Y que es mejor que ya ni le hagas porque lo vas a tener siempre arriba. Bueno, Dios es así con nosotros ante nuestra terquedad. Él va a insistir una y otra vez. Y si es necesario, y Él lo hace, va a poner el freno. Que el freno es aquel metal que ponen en la boca del animal, ¿no es cierto? Y de ahí salen dos cuerdas del mismo tamaño, entonces el jinete lo dobla para un lado y para el otro, y ahí va manejando, es como la dirección hidráulica del caballo, ¿verdad? Si quieres doblar a la derecha, la jalas un poquito a la derecha, otro poquito a la izquierda, y cuando el caballo se siente en confianza, le va soltando rienda, como dicen, y va empezando a correr un poquito más rápido, galopar, y después montas y disfrutan todos. Bueno, dice, no seas como el caballo, no seas terco como la mula, porque si Dios te tiene que poner freno, te lo va a poner, te lo va a poner. Tanto Dios le da importancia a la terquedad que en Deuteronomio 21, cuando Dios da las leyes para su pueblo, Dios decía que al hijo terco, el padre podría traerlo ante los ancianos al pueblo, y si el hijo no se arrepentía y hacía lo que tenía que hacer, lo podían apedrear hasta matarlo, para que la terquedad quedara ahí y que sirviera de testimonio de que para Dios el ser terco es pecado y no quiere que se expanda la terquedad. ¿Tenemos ejemplos de tercos en la Biblia? Sí. Si están siguiendo los devocionales en la mañana, Moisés comenzó siendo algo terco, ¿no? Y Dios empezó a trabajar en su vida. Pero para desarrollar el carácter de Moisés, le puso a alguien más terco al frente. ¿Quién? El faraón, quien endurecía su corazón y después Dios endureció su corazón. En el Nuevo Testamento tenemos a los fariseos, que con su religiosidad querían agradar a Dios, pero cuando Dios se manifestó, lo único que ellos manifestaron fue la terquedad del corazón a no querer aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Y conozco a otro terco, no sé si tú lo conoces. Es aquel terco que aparece cada mañana cuando tú le sacas lo empañado al espejo para lavarte los dientes. ¿Sí lo conoces? No, pues voy a borrar esa parte del video. No queremos hablar de eso. Pero cada mañana, cuando tú le sacas lo empañado del espejo del baño para asearte, ¿te encuentras o no con un terco? Yo espero cada mañana encontrarme con por lo menos alguien menos terco. Porque Dios dice, y cada día nos empuja y nos anima en Proverbios capítulo 3, versículo 7, que la terquedad se quita de esta siguiente manera. No sean sabios en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Tu opinión es peligrosa.
Tu opinión es la base de la terquedad. Por lo tanto, apartémonos para tener una correcta opinión o para ser insensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Apartémonos del mal. Tercer obstáculo. No solamente hablamos, ¿no es cierto?, de la terquedad de nuestro corazón, y no solamente hablamos que es nuestra falta de oración, sino que el tercer obstáculo que aparece para que nos impide hacer la voluntad de Dios son los malos consejos. Los malos consejos. En otras palabras, definimos a malos consejos como ese cúmulo de voces ajenas a la voz de Dios, en la cual, pegándolo con el otro tema, o pegándolo con el otro punto, también aparece nuestra voz interna. Lo que la palabra de Dios llama nuestro viejo hombre, nuestra concupiscencia. Tenemos que tener cuidado con eso, porque no estamos hablando del amigo imaginario o de la bipolaridad que algunos sufren, sino que hablamos de aquel hombre antiguo que está adentro, marcado por nuestro pecado, sí, pero ahora contenido por el Espíritu Santo. Y déjame decirte que son muchas las veces que prestamos nuestro oído, prestamos atención a lo que la gente dice, más que a lo que Dios nos está diciendo. Más que a lo que Dios nos está diciendo. Obedecemos más a lo que piensa la gente que a lo que la palabra de Dios nos está revelando como la voluntad de Dios. Yo no digo que la experiencia de las demás personas no sirvan, pero no quiere decir que Dios va a obrar con todos de la misma manera. Porque Dios, recuerden, Dios es un Dios personal, que le gusta estar con nosotros y trabajar con nosotros en forma individual. Dios tiene la voluntad general revelada, pero entre esa voluntad general revelada cada uno tiene que tomar decisiones. Y cada uno tiene que asumir las consecuencias de las decisiones y escribir su propia vida. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 1, versículos 1 y 2, bienaventurado el hombre que ¿qué? O el varón que no anduvo ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No te está queriendo decir que no puedes tener amigos, que no puedes buscar consejos, ¿sí? Pero lo que está diciendo que el deleite, que la mayor respuesta para nuestras vidas y nuestras necesidades se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Por eso, en cuanto a la hora de buscar consejos, es mejor que nosotros analicemos las personas con las que nos rodeamos. Porque a veces nos rodeamos de personas que no nos exigen para estar cómodos, en las cuales nos acomodamos, encontramos nuestro nicho de confianza donde podemos ser nosotros mismos. Donde quizás el domingo tenemos un grupo de personas que llegamos a la iglesia, estamos todos juntos, alabamos y adoramos y está todo bien, pero de lunes a sábado tenemos el otro grupo donde nadie me exige nada, donde nadie me marca nada y puedo vivir mi vida como un gran cristiano de la secreta. Decíamos que no solamente las voces a nuestro alrededor, sino que nuestra propia voz. Y esa voz Dios la llama en su palabra el corazón. Y nos dice en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, engañoso y perverso, ¿quién es? El corazón. Más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriña la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Y de este versículo me nace una pregunta. ¿Debo escuchar mi corazón? ¿Debo dejarme llevar por mis sentimientos? ¿Por mi sentir? El mundo está como está, por seguir lo que siente, por ser lo que siente. Sin embargo, como hijos de Dios, podemos escuchar nuestro corazón sí, solo sí. Dios está entronado en él. Y de todo modo, siempre y cuando nuestros sentimientos estén bajo los designios, los principios y bajo la palabra de Dios. Y a veces es difícil, no lo podemos cumplir. Por lo tanto, tomamos este consejo de la Biblia. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Cuidado cuando buscamos el consejo, las voces que escuchamos. Cuidado con confiar y dejarnos llevar por lo que sentimos. Cuarto obstáculos, y caminando en la mesa mientras respondían esta pregunta, los escuché en las dos mesas. El cuarto obstáculo tiene que ver con la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando ignoramos lo que dice la palabra de Dios, no vamos a entender ni vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Definitivamente, varones, la palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su voluntad, porque allí está revelada. Y si ignoramos la palabra de Dios, vamos a convertir a esto en un gran obstáculo en nuestras vidas que nos va a impedir aquello que Dios quiere que hagamos. Ignorar los principios y la verdad de la palabra de Dios es como tener una lámpara para andar en la noche, pero tenerla apagada, ¿no? O es como ir en la noche en tu auto por un callejón oscuro con la luz apagada. La palabra de Dios claramente nos dice en el Salmo 119, 105 que ¿qué? Lámpara es y lumbrera a mi camino. Los pasos cortos y los pasos largos deben estar guiados por lo que la palabra de Dios dice, porque lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino, piso seguro y veo hacia dónde voy. ¿Con qué? Con la palabra de Dios por delante, con la palabra de Dios por delante. Hombres, debemos tomar en cuenta que la ley de Jehová, dice el Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué cosa? Sabio al sencillo. Tomamos sentido de lo que dice en el Nuevo Testamento, donde dice que él de lo vil y menospreciado del mundo vino a escoger para de esa manera, con lo vil y menospreciado, avergonzar al que tiene el conocimiento. Nunca dudes, escúchame bien, nunca dudes de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 en sus hojas. ¿Quién me lo lee? Fuerte. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, dice este versículo, todo sermón que tú escuches en internet el domingo cuando vas en la iglesia y demás es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Y eso? ¿Dice así el versículo? No dice el internet. No dice ni el internet, ni dice el sermón que escuches, ni siquiera el que vas el domingo. Ojo, no estoy diciendo que no sean importantes esos sermones. Pero yo estoy diciendo que si tú quieres recibir de primera mano la instrucción, algo no masticado, que no te den de comer en la boca, es necesario que vayas ¿dónde? ¿Que vayamos dónde? A la palabra. A la palabra. No hay mejor información, no hay mayor sabiduría que la que viene de la base. Yo sé que cuesta, es difícil, es más cómodo a veces ponerle play y escuchar un sermón, no es más fácil venir y sentarse o estar un domingo sentado recibiendo, y es de mucha bendición. Pero lo que tú necesitas en forma personal, Dios lo sabe. Y Él lo tiene para ti revelado en su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia con un propósito, a fin de que tú seas perfecto. Perfecto. No digo que no nos alimentamos cuando otros nos dicen, pero a veces escuchamos cada cosa y a veces nos acostumbramos a cada cosa. Siempre les digo, no se crean todo lo que yo les digo de aquí. Vayan a la palabra de Dios y confirmen si la palabra de Dios dice. No le crean a cualquier persona, porque al final somos hombres. Vea la palabra de Dios, confirma cada cosa. Tienes hasta el próximo miércoles para confirmar si lo que yo les dije viene en la palabra de Dios. Porque si no sabes qué leer la Biblia entre semana, no sabes cómo hacer tu devocional, por lo menos llévate la hoja que tienes y repasa cada punto con los versículos que te di. Y busca otros versículos para apoyar y generar en tu vida convicción. Y al menos así vas a quitarte de encima la ignorancia de la palabra de Dios. Y último punto, el quinto obstáculo son las dudas y los miedos que llegan a nuestras vidas. Las dudas y los miedos. Muchas veces dudamos, hombres, dudamos realmente de la fidelidad y del amor de Dios. Y por temor a ser rechazados o por miedo a no arriesgarnos, nos cuesta afrontar nuestra realidad de vida. La semana pasada hablaba con un varón que a final de año hicieron algunos cambios en su empresa. Su jefe salió, ¿no es cierto? Y tenía la posibilidad, obviamente, que cuando sale tu jefe hay dos opciones. La primera, o que el que siga seas tú, en salir detrás de él, o que ese lugar vacante
puedas aspirar a eso o te puedan tomar en cuenta, ¿no? Y lo interesante fue que pasó el primer mes, se reacomodaron y al principio del mes de febrero lo llamaron a una junta para evaluar su condición, para ver los objetivos que tenía la empresa. Y de toda esa junta lo que le llamó más la atención es que salió de esa reunión un poco enojado, un poco molesto, porque más allá de lo positivo que fue la junta, ahora su currículum tenía una mancha. Y esa mancha era porque alguien en el trabajo lo acusó de que él hablaba mucho de Cristo y de que eso no consideraban que estaba bien para la empresa. Pregunto, ¿esa es una mancha para un currículum? Quizás para muchas empresas podemos ponerlo sí, pero como hijos de Dios, eso es causa de gozo, porque la palabra de Dios dice, si te persiguen, si te vituperian, si te insultan por causa de mí, dice Dios, o dice Cristo, sí, gloria a Dios, de eso se trata la vida. Se tachó su currículum, pero se llenó de gracia, se llenó de bendición por hacer lo que tenía que hacer. Tenemos dificultad muchas veces por comprometernos, por temor o por vergüenza a lo que realmente debemos comprometernos. Mateo capítulo 4, 14, versículos 24 al 31 dice, ¿se acuerdan de este relato donde Jesús, y lo mencionamos la semana pasada, donde Jesús junto con sus discípulos, él manda a sus discípulos del otro lado al mar después de hacer un milagro? Jesús le dice a sus discípulos, vayan del otro lado. Pero cuando iban cruzando el mar, algo ocurrió, ¿te acuerdas? Una tormenta. Y la barca empezó a hacer aguas. Y dice el relato, y la barca estaba en medio del mar y azotado por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, ¿qué cosa? Tened ánimo, yo sois, no temáis, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y desciende Pedro de la barca. Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hemos hablado de este tema. Queremos medir la fe de Pedro y decimos, bueno, Pedro tuvo fe, harta fe, como dicen por ahí. Porque ¿quién se baja de una barca en medio de la tormenta para caminar sobre las aguas? ¿No? ¿Quién lo hace? Bueno, Pedro tuvo fe. Pero Jesús claramente dijo, tu fe no fue suficiente. ¿Por qué? Porque pudo más el entorno de lo que estaba ocurriendo que la fe que Pedro tenía al mirar a Jesús. Seguramente al ver a su alrededor y al ver la tormenta, Pedro quitó su mirada de Jesús, que lo era todo, era su sostén. Claramente el versículo comienza diciendo que el viento era contrario, ellos iban contracorriente. Y no te creas que era un buque transatlántico, era una barca que te puedo asegurar que iba sobrecargada, que no era para la cantidad de personas que iba ahí, ¿sí? Y más allá que el mar era muy tranquilo, esa tormenta era definitivamente sobrenatural, venía de parte de Dios. Pero de este relato, hombre, encontramos dos cosas importantes para nuestras vidas en cuanto al miedo. Y el primero de ellos es que debemos entender que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios aunque estemos muertos de miedo. Aunque nuestra vida esté en peligro, aunque nuestra vida esté en peligro. Y segundo, lo segundo que nosotros debemos aprender en cuanto a esta lección es que siempre Dios estará ahí para extendernos su mano. Dios siempre estará ahí para extendernos su mano. Así que debemos sacar de nuestras vidas las dudas y los miedos. Pero eso lo hacemos solamente cuando conocemos la palabra de Dios, cuando vivimos una vida de oración, cuando realmente cada uno de nosotros, varones, llevamos una vida en la que la terquedad se queda afuera. Por lo tanto, si tú hoy te comprometes y decides delante de Dios hacer su voluntad, nunca dudes de la fidelidad y del amor de Dios para con nosotros. Porque Él siempre, escucha bien esto, Él siempre va a estar ahí. Hombres, al igual que Pedro, hoy Dios nos está invitando a hacer su voluntad. Aunque sea irnos a la tormenta, ir en contra del viento, de eso se trata la vida cristiana. Ir contra corriente. Hoy se están necesitando hombres íntegros más que nunca. La sociedad clama a gritos hombres que marquen la diferencia. Padres, líderes, hijos.
Personas que se pongan al frente. La palabra de Dios está llamando a hombres a que se pongan en la brecha, que compartan la verdad del Evangelio. Por lo tanto, quiero que entendamos en esta hora que ya es tiempo de tomar la firme determinación de hacer en nuestras vidas y vivir la voluntad de Dios. No nos queda otra. No nos queda de otra, hombres. Aceptar, conocer y vivir, o conocer, aceptar y vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quitando estos 5 obstáculos, más los que seguramente tú pusiste en tus hojas, superándolos y llevándolos adelante, porque no hay mayor obstáculo, o no hay obstáculo que sea más grande que nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para concluir en esta hora. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por estos hombres que hoy han llegado a este lugar, por los que están escuchando. Gracias por tu voluntad para nuestras vidas. Pedimos que nos impulses, que nos empujes a siempre desearla, cumplirla, vivirla, conocerla en nuestras vidas, porque es lo que tú quieres. Señor, tú no nos necesitas, sin embargo nos das la oportunidad de ser parte de. Nos escogiste y nos pusiste en este camino. Ayúdanos, Señor, a entender que si no buscamos a Dios en oración, si no leemos su palabra, si no quitamos la terquedad de nuestra vida, va a ser imposible sacar de nosotros los temores, los miedos, las inseguridades. Ayúdanos, Señor, a ser aprobados por ti, porque es lo que queremos buscar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.